Un tráiler completamente cargado puede superar fácilmente las 40 toneladas. Ahora imagina que alguien decide quitarle la mitad de las ruedas traseras. A simple vista quizás seguiría avanzando, pero en realidad estaría condenado a un enemigo invisible, el exceso de presión y el calor. Esa es la verdadera razón por la que los camiones de carga utilizan neumáticos gemelos. No es una costumbre ni un simple capricho de diseño, es una solución de ingeniería para controlar fuerzas enormes que actúan cada segundo. Aunque parezca increíble, no es el caucho el que soporta el peso del camión, sino el aire comprimido dentro de cada neumático. El caucho solo contiene esa presión y transmite la carga al asfalto. Cuanto más peso recibe una rueda, más se deforma al girar, y esa deformación genera calor. En un viaje largo, un neumático cambia ligeramente de forma millones de veces. Si soporta demasiado peso, la temperatura aumenta hasta acelerar el desgaste e incluso provocar una falla. Aquí es donde entran en juego los neumáticos gemelos. Al colocar dos ruedas en cada lado del eje, la carga se reparte entre ambas. Cada neumático trabaja con menos esfuerzo, genera menos calor y puede recorrer enormes distancias con mayor seguridad. Además, el peso también se distribuye sobre una superficie mayor del pavimento, reduciendo el daño que sufrirían las carreteras si toda la carga descansara sobre menos ruedas. También hay una razón por la que las ruedas delanteras casi siempre son individuales. Ese eje está pensado principalmente para dirigir el vehículo con precisión. En cambio, los ejes traseros soportan casi todo el peso de la mercancía, en muchos casos, además reciben la fuerza del motor para mover el camión. Son ellos quienes soportan las mayores exigencias durante aceleraciones, frenadas y curvas. Lo más curioso es que muchas personas creen que las ruedas dobles sirven simplemente como respaldo por si una se pincha. En realidad, esa nunca fue su función principal. Su verdadero propósito es mucho más importante: repartir el peso, controlar la temperatura y mantener estable una máquina capaz de transportar decenas de toneladas durante miles de kilómetros. Detrás de esas dos llantas que casi nadie observa se esconde una de las soluciones más inteligentes de toda la ingeniería del transporte pesado. Si los neumáticos gemelos son tan eficientes, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué no poner ruedas dobles en todos los ejes del camión? La respuesta está en que cada eje cumple una misión completamente diferente. En un vehículo de carga, todo gira alrededor de encontrar el equilibrio perfecto entre capacidad, estabilidad, consumo de combustible y maniobrabilidad. El eje delantero necesita girar constantemente para dirigir un vehículo que puede medir hasta 20 metros de largo. Si también llevara neumáticos gemelos, la dirección sería más pesada, aumentaría el desgaste de las ruedas al girar y aparecerían mayores esfuerzos sobre la suspensión y el sistema de dirección. Por eso se utilizan neumáticos individuales, pero de mayor tamaño y con una capacidad de carga suficiente para soportar el peso del motor y de la cabina. En los ejes traseros ocurre exactamente lo contrario. Allí la prioridad no es girar, sino soportar la mayor parte de la carga y transmitir la potencia del motor al pavimento. Por eso suelen existir varios ejes trabajando juntos. Un solo eje con ruedas dobles puede soportar una enorme cantidad de peso, pero cuando la carga aumenta todavía más, se añade un segundo o incluso un tercer eje para seguir repartiendo las fuerzas. Es la razón por la que algunos tráileres tienen 10, 18 o incluso más neumáticos. Sin embargo, la industria del transporte está empezando a cambiar una idea que parecía intocable. En muchos camiones modernos ya pueden verse neumáticos individuales de base ancha sustituyendo a los tradicionales neumáticos gemelos en algunos ejes. A simple vista parecen ruedas gigantescas, pero en realidad están diseñadas para realizar prácticamente el mismo trabajo que dos neumáticos convencionales. La ventaja principal es que pesan menos. Al eliminar una llanta, un neumático y varios componentes asociados, el vehículo reduce su peso total. Puede parecer una diferencia pequeña, pero en un camión que recorre cientos de miles de kilómetros al año, cada kilogramo ahorrado ayuda a disminuir el consumo de combustible y permite transportar algunos kilos más de mercancía sin superar los límites legales. Entonces, ¿por qué no todos los fabricantes abandonan las ruedas dobles? Porque los neumáticos gemelos siguen teniendo ventajas importantes. Si uno sufre una pérdida repentina de presión, el otro puede ayudar a mantener el control del vehículo durante unos instantes, dando tiempo al conductor para detenerse con mayor seguridad. Además, en ciertas aplicaciones extremadamente pesadas, como minería, transporte de maquinaria o cargas especiales, las ruedas dobles continúan ofreciendo una distribución de carga muy difícil de igualar. Pero hay otro detalle de los tráileres que también despierta mucha curiosidad: porque la cabina tiene esa forma tan alta y casi vertical, si todos sabemos que los automóviles modernos buscan ser cada vez más aerodinámicos. A primera vista parece un diseño poco eficiente, pero la realidad es que un camión de carga obedece a reglas muy distintas. El principal objetivo de un tráiler no es cortar el aire como un automóvil deportivo,
sino transportar el mayor volumen de mercancía posible. La cabina debe dejar espacio para un motor enorme, ofrecer una posición elevada que permita al conductor ver por encima del tráfico, además, servir como lugar de trabajo durante jornadas que pueden durar muchas horas. En los recorridos de larga distancia, incluso incorpora una litera donde el conductor puede descansar. Todo eso exige un espacio que simplemente no cabría dentro de una carrocería baja y estilizada. Sin embargo, la aerodinámica sigue siendo un factor decisivo. A velocidades de autopista, la mayor parte de la potencia del motor ya no se emplea para mover el peso del camión, sino para vencer la resistencia del aire. Por eso los fabricantes han ido incorporando soluciones que muchas veces pasan desapercibidas. El enorme deflector instalado sobre el techo no es un adorno. Su función es desviar el flujo de aire para que pase por encima del remolque en lugar de chocar directamente contra su pared frontal, que prácticamente actúa como un gigantesco muro. También aparecen carenados laterales que cubren parcialmente el chasis, extensiones en los costados de la cabina e incluso paneles en la parte trasera del remolque que reducen las turbulencias que se forman detrás del vehículo. Otro enemigo invisible es el espacio que existe entre la cabina y el remolque. Ese hueco permite que el tráiler pueda girar en las curvas, pero también genera remolinos de aire que aumentan la resistencia. Por eso algunos modelos incorporan paneles aerodinámicos que canalizan mejor el flujo y reducen esas pérdidas de energía. Lo más sorprendente es que pequeñas mejoras aerodinámicas pueden representar miles de litros de combustible ahorrados a lo largo de la vida útil de un solo camión. Cuando una empresa posee cientos o incluso miles de unidades, una reducción de apenas unos pocos puntos porcentuales en el consumo termina convirtiéndose en un ahorro gigantesco, al mismo tiempo, en una menor emisión de gases contaminantes. Y si hay un componente capaz de detener por completo a una máquina de 40 toneladas, ese no es el motor, sino los frenos. De hecho, uno de los mayores desafíos de la ingeniería de un tráiler no consiste en hacerlo avanzar, sino en conseguir que pueda detenerse de forma segura una y otra vez, incluso después de recorrer largas pendientes. Cuando un automóvil frena, transforma su energía en calor a través de los discos o tambores. En un tráiler ocurre exactamente lo mismo, pero la cantidad de energía que debe disiparse es gigantesca. Si todo el trabajo dependiera únicamente de los frenos de las ruedas, estos alcanzarían temperaturas extremas en pocos minutos durante un descenso prolongado, reduciendo su eficacia e incluso pudiendo llegar a fallar. Es un fenómeno conocido como fading, y es una de las situaciones más peligrosas para cualquier conductor de vehículos pesados. Por eso los camiones cuentan con un aliado fundamental, el freno de motor. En lugar de confiar exclusivamente en los frenos convencionales, el propio motor ayuda a reducir la velocidad del vehículo. Al soltar el acelerador y activar este sistema, el motor comienza a oponer resistencia al giro de las ruedas, frenando el conjunto sin generar el enorme calor que producirían los frenos de servicio. En muchos camiones de larga distancia también se utilizan retardadores hidráulicos o electromagnéticos, capaces de absorber gran parte de la energía del vehículo sin desgastar las pastillas o las zapatas. A esto se suma otra característica que pocas personas notan. Los frenos de un tráiler no funcionan mediante un sistema hidráulico como el de la mayoría de los automóviles, sino mediante aire comprimido. Un compresor mantiene presurizados varios depósitos y esa energía es la que acciona los frenos en todos los ejes del camión y del remolque. Además de ser un sistema muy robusto para vehículos pesados, ofrece una ventaja